Mi nombre es Daniel Pomeranz, estoy casado, tengo 3 hijos y tengo 53 años y soy sobreviviente del atentado al AMIA. Esa mañana era una mañana como cualquier otra, un lunes. El 18 de julio de 1994 fue un lunes, que era un lunes muy particular para todos aquellos que nos gusta el fútbol. Era el día posterior a la final del Mundial en Estados Unidos y era el tema del día. Yo arrancaba muy temprano, arrancaba a trabajar a las 8:15, 8:30, ya estaba en la oficina, una oficina que era prácticamente nueva y que estaba empezando a disfrutar porque había habido una remodelación, no hacía mucho tiempo, y bueno, me encontraba en mi nuevo lugar, habituándome en mi nuevo lugar. Luego de las charlas vinculadas con la Mundial de Fútbol, con ser lunes, con el fin de semana, me pongo a hacer mis cosas, pido un café y hago aquello que uno puede hacer cotidianamente hasta que rememoro aquel momento que tantas veces relaté y que cada vez que lo hago vuelve al mismo lugar. Es un lugar de cierta instantaneidad, como si estuviera sucediendo hoy mismo, que es el momento en el cual un compañero de trabajo, y habrá sido a las 9:30 de la mañana aproximadamente, se acerca a mi oficina. En realidad me llama por teléfono y me dice que quiere verme porque tenía un tema muy importante de trabajo para resolver conmigo. Y francamente yo no tenía muchas ganas de encontrarme con él. No tenía ganas de encontrarme con él porque era temprano, porque era un lunes, porque tal vez sabía que si me enganchaba en esa conversación iba a estar un rato largo. No tenía ganas. Recuerdo perfectamente que no tenía ganas de verlo, pero él insistía una y otra vez. Es una persona que detentaba un rol importante en la organización, bastante mayor que yo, y en el marco de cierta actitud de entender esa situación y entender que quien me lo estaba pidiendo parecía urgido y parecía como tan insistente que no me dio decirle que no. Pero sí tuve la lucidez en ese momento de decirle, pero no vengas, voy a ir yo a verte, porque quería tener la tranquilidad y la seguridad de que la reunión iba a terminar cuando yo quería, porque si él se me instalaba en mi oficina, tal vez iba a estar una hora sentado. Y entonces, y a todo esto habrán pasado 3 minutos, 4 minutos, me levanto de mi oficina, que estaba ubicada en el segundo piso del viejo edificio de Pasteur. Recorro los 8 metros, 10 metros máximo, que mediaban entre mi lugar de trabajo y el de él. Y recuerdo perfectamente que no me siento en su oficina, sino que me quedo parado en la vera de la puerta, en la entrada, y le pregunto qué es lo que necesitaba resolver conmigo. Él me responde, y yo le respondo rápidamente mi opinión, y habían pasado otros 3 o 4 minutos, y me dispongo a darme vuelta y salir, y él me retiene, y me vuelve a hacer otra pregunta, y he tratado de acordarme en tantos años de qué me estaba preguntando y nunca logré discernir de qué me quería preguntar, ni cuál era la temática, porque bueno, evidentemente dejó de ser importante la temática y empezó a cobrar relevancia al haber estado ahí. Y se dio un juego de preguntas y de respuestas, todos de pie. Él estaba de pie también, se había puesto de pie y estaba al lado mío. Estábamos en la puerta de su oficina, él me preguntaba, yo le respondía, yo me quería ir, él me retenía, él me preguntaba y yo le respondía, y esto era parecía como un sketch que se sucedía una y otra vez. Y no habrá durado mucho, porque así nos encontró ese momento fatídico, ese momento del estallido, totalmente desestructurante. Las sensaciones en ese momento son múltiples. En principio, que el piso se movía,
el trastabilla, yo recuerdo haberlo agarrado. eh, Salo es el nombre de él. Eh, lo tomo a Salo de los brazos para que no se caiga. Yo también trastabillo, nos quedamos los dos de pie. Recuerdo una lluvia de vidrios, esa es la segunda imagen que me viene, eh, que me recorren el cuerpo. Luego verifiqué que, bueno, estaba con un traje, mi traje quedó como deshilachado en muchos lugares, en el saco, en el pantalón. Recuerdo un olor muy fuerte, como de amoníaco o algo así, un olor muy penetrante. Eh, Recuerdo un ruido, el ruido, ese ruido que vuelve a la memoria toda vez que hay un episodio repentino, ¿no? Tal vez en la calle, un auto pasando a velocidad, eh, eh, y esa mezcla de perder el equilibrio, un ruido muy, muy potente, un olor muy penetrante y la visión que se me cega, digamos, como una nube de polvo que me impide ver. Trato de ver y no puedo, escucho gritos. Eh, la verdad no podría precisar los tiempos dejaron de tener relevancia porque me es imposible definir si todo esto fueron 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Lo recuerdo como un momento muy largo. Eh, Después me di cuenta que no había sido tan largo cuando veo nuevamente la luz y el cielo. Recuerdo los gritos de mucha gente fueron como una guía, como una brújula que me permitió tener un sentido, es decir, la posibilidad de orientarme hacia dónde tenía que dirigirme. Esos gritos se reiteraban en la zona trasera de ese segundo piso. Recuerdo caminar a tientas, había como un pequeño patio en ese segundo piso, en la zona trasera, y recuerdo caminar a tientas, encontrarme con otro compañero de trabajo, que en ese momento estaba muy cerca de ese lugar y de alguna manera trataba de orientar que estaba ahí presente y orientar que por ahí era una salida. Junto a Gonzalo nos dirigimos hacia ese lugar, em, y abrimos la puerta y salimos a esa pequeña terraza. Éramos muy pocos ahí. Yo no recuerdo el número exacto, pero éramos pocos. Eh, y recuerdo una sensación de como de mucha inquietud. ¿Qué había pasado? Esa fue la primera pregunta que me vino a la mente. ¿Qué había pasado? Y ese patio, esa terracita, estaba como, el edificio ocultaba la parte delantera, es decir, daba la parte de atrás. Entonces se me ocurre treparme, tratar de treparme desde algún lugar donde pudiera tener una visión a la parte de adelante y tratar de entender qué había sucedido. Y logro treparme y logro ver esa parte de adelante y veo que no hay un edificio. El edificio estaba derruido, como caído. Y ahí es como un instante que me suspendo. Ese instante en el cual me trepo, veo la parte de adelante y veo que no hay un edificio en ese lugar que hacía tantos años que era cotidianamente mi lugar de trabajo. Bueno, me produce una sensación que no sé cómo describirla, entre angustia, una duda gigante sobre qué es lo que había pasado, aunque muy tempranamente
pude intuir que era algo que había sucedido no por obra de la casualidad, ni de las circunstancias, ni de la naturaleza, porque era un acto de horror el que estaba observando. Me bajo de donde estaba, de ese escalón donde estaba, y lo siguiente que recuerdo son los gritos que provenían de un piso más abajo. Recuerdo a Tamara con su pedido de auxilio y su grito desesperado. Recuerdo a Ana María. Ana María gritaba por su hija. Era desgarrador, digamos, escuchar a Ana María pidiendo justamente por su hija. Digamos, rememoro esto y sigue siendo, sigo viviéndolo como si fuera el día de hoy. Su hija falleció en el atentado. Lo siguiente fue intentar salir de ahí. Sucede en ese momento que no había salida. La parte de adelante estaba destruida, la parte de atrás era una simple terraza y no sé de dónde saqué ni fuerza ni... fuerza te las tenía seguramente, pero esa compulsión de salir de ese lugar y empezar a saltar de terraza en terraza de los edificios, buscando alguna manera de salir al exterior. Salto una terraza, recorro un pasillo, gente que me mira, esas miradas como extraviadas y incrédulas de una persona que camina en un lugar donde no tendría que estar y saliendo por un edificio lateral, es decir, salgo por un edificio sobre la calle Tucumán, es decir, exactamente a la vuelta de la entrada de Pasteur 633. Y me dirijo hacia Pasteur 633. Había ya gente concentrada. Recuerdo que ya estaba ahí, no sé cómo fue tan rápido, pero estaba ahí quienes eran en ese momento el presidente de la AMIA, el tesorero de la AMIA, con los cuales me ven y me abrazan. Tiempo después pude procesar de que es un abrazo muy vinculado con la duda que tuvieron durante unos instantes de volverme a ver, seguramente. Nunca les pregunté. Es una asignatura pendiente esa. Y a mí me parece mi familia. Tenía que avisar a mi familia. Llamo, en 1994 los celulares no eran algo muy habitual. Había que ser alguien muy especial para tener un celular. Y veo dirigiéndome hacia mí a una persona que conocí que tiene un celular. Y le pido que me permita usarlo, cosa que accede, por supuesto. Llamo en primer lugar a quien era en ese momento mi esposa. Estaba durmiendo. Y se entera por mí de que había habido un atentado en la AMIA. Cuando corto con ellos llamo a mis padres. Y bueno, no los encuentro. Ellos ya habían salido a Pasteur. Me quedé dando vueltas, esperándolos. Y en un momento determinado los vi. Nada, los vi. Y me abrazaron, como me imagino que no hacía mucho no abrazaban a su hijo, ¿no? Creo que estaban convencidos que no iban a ver más.
Cuando vuelvo a la entrada del edificio con mis padres al lado, em, se había congregado mucha más gente y, y me hacen notar de que tenía sangre y que mi ropa estaba raída. Era pleno invierno, hacía mucho frío, yo estaba sin mi sobre todo, ni me había dado cuenta tampoco de eso. Eh, y me obligan un poco a ir al hospital de clínicas. Voy al hospital de clínicas donde bueno, me atienden. Tenía clavados vidrios en diversos lugares del cuerpo, en la espalda, en la frente tenía una cantidad de cortes. Y bueno, me suturan, me curan, me hacen algún tratamiento, me dicen que tengo que ir a mi casa por la conmoción, por el estado en el cual estaba, por las heridas que me habían tratado. Yo me resisto, pero finalmente me voy a mi casa. No sé a qué hora llegué, a la tarde. Me acuerdo que me acosté, vinieron varios familiares míos a visitarme y me levanté a la hora y me fui nuevamente a Pasteur. No sabía que me fui, no sé a qué fui. Y a partir de ahí mi imagen es de una sucesión de hiperactividad y de una sucesión de imágenes que se me vienen vinculado con lo que sucedió en ese, ya no en Pasteur, sino en Ayacucho al 600, donde AMI había instalado provisoriamente, en principio provisoriamente terminó siendo la sede de AMIA durante varios años, el espacio en el cual se informaba a las diversas familias que empezaban a llegar sobre la suerte de sus familiares. Y bueno, y obviamente lo que tiene que ver también con una organización que durante unos instantes no existió más. En ese instante, AMIA no existió. A veces tengo la imagen cuando se habla del aniversario, los aniversarios de la creación de la institución. Es un antes, un después, y en el medio, durante un momento, no hubo AMIA. AMIA no existió durante un tiempo. Un momento suspendido en el tiempo donde AMIA no existió. No sé por qué siempre cuando me pregunto los días posteriores, me parece el momento en el cual vuelvo a mi oficina. Muchos días después, alguien, yo no recuerdo si días o semanas después, alguien me hizo llegar el portafolio y el sobre todo, ese sobre todo que no tenía ese día de frío. Me imagino que le puedes remover escombros y demás. Encontraron en ese lugar. Mi oficina no quedó nada, o sea, perdón, no quedó nada. Quedó totalmente cubierta de escombros. Es decir, se abre el techo y se llena como una caja de zapatos con una llena de arena. Así quedó mi oficina. Y en ese momento, cuando me dijeron eso, volví a pensar en Salo. Salo me sacó de esa caja de zapatos, donde no solamente hubo un portafolio y sobre todo, sino durante un momento estuve yo, y podía haber estado yo también, ¿no? En el piso donde yo trabajaba funcionaba la administración. Había habido como una reubicación, un repensar de los lugares y las personas y dónde teníamos que estar y dónde era más funcionalmente más adecuado, más conveniente. Cuando digo la administración me refería
a la contaduría, al área de pagos, al área de compras, al área de personal, sistemas, es decir, ese tipo de tareas y de funciones que funcionaban todas en el mismo lugar. Pero como todo lugar de trabajo, es dinámico, la gente se para, la gente va de un lugar al otro. Lo que me pasó a mí le pasó a otras personas, es decir, el no estar en el lugar de trabajo, o al revés, el haber tomado la decisión de estar en el lugar de trabajo, lo cual significó tal vez esa decisión tan tonta, em, tan común, la diferencia entre la vida y la muerte. Ana María no tenía que estar en ese lugar, en ese primer piso. Su lugar era justamente en el segundo. Su hija no tenía que estar en la puerta esperando un café. De hecho, no tenía que estar en ese edificio. De hecho, era la primera vez que estaba en el edificio de AMIA. Eh, ese horror que suspende la normalidad. El terror es eso, es, es atacar la normalidad. La normalidad de pararse, de ir de un lugar al otro, de esperar un café en la puerta, sabiendo que es una circunstancia normal. Claro que muchos compañeros de trabajo murieron esa mañana. Recuerdo a Dorita Belgorowski. La recuerdo porque no solo era una compañera de trabajo, sino que era la mamá de una amiga. Recuerdo a Salo, a otro Salo, a su marido, con el cual nos encontramos en esa terraza y preguntaba como si estuviera en un trance por su esposa. Recuerdo a Cookie Ginsberg. Conversaciones tan interesantes con él, recuerdo anécdotas. Dorita y Cookie eran compañeros de trabajo, y en su área ninguna persona sobrevivió. Los recuerdo a todos, en un u otro sentido los recuerdo a todos. Cada uno va buscando sus tablas, ¿no? En el naufragio del cual flotar y aferrarse. La mía fue la actividad. Tomé una decisión de no parar. No sé si me hizo bien. En ese momento no sé si fue lo más adecuado. No sé si fue lo más adecuado para ese momento, para mí. Pero esto fue una decisión consciente. Y digo consciente porque yo era consciente de que lo que estaba haciendo. Estaba no parando. Yo recuerdo los 2 primeros días con jornadas que terminaban a las 2 de la mañana y no me acuerdo haciendo qué. Probablemente no haya estado haciendo nada relevante, pero tenía la compulsión de no parar, de no parar a pensar lo que había pasado, las circunstancias que había sucedido, que había transitado y la circunstancia de estar para contarla. En los años que siguieron, o en el año, o en los 2 años que siguieron, una cantidad de cambios importantes en mi vida. Tal vez esa fue la respuesta. Aquella persona que llamé en primer lugar dejó de ser mi esposa a los 2 años, un poco más tal vez. Reinicié un camino bueno, de estudio. Decidí volver a algo que había dejado hacía tiempo. Me mudé. Reinicié terapia. Cambié. Cambié profundamente.
en un poco tiempo que transitó después de aquel día de julio del 94. Tal vez esa fue la respuesta no parar, reevaluar, no transigir con cosas que tienen que ver eh, con el seguir, con el siga, el famoso siga, siga. No sigo. Bueno, paro, en algunas cosas paro y cambio. No fue una pregunta vinculada con la trascendencia. Esto es, ¿qué me hice? Digamos, si yo tuviera que decirme, ¿hubo algo vinculado con la trascendencia que se me jugó? No. Se me jugó algo vinculado con la presencia mía en este mundo, no con la trascendencia. Soy la misma persona, pero soy otra persona. ¿Cómo compatibilizar? Tengo una familia conformada por mi esposa, por Tami, por mis hijos, Luca y Federico y Camila. Tuve un trayecto profesional que me fue llevando a diferentes inquietudes y ciertas vocaciones que en ese momento no tenía. Digo que soy otra persona porque mi marco de referencia social cambió. Pasaron 22 años. 22 años es muchísimo tiempo. A mí me cuesta a veces medir esa distancia en el tiempo. Sin embargo, hay un fenómeno medio extraño porque cierta presencia de lo que fui aparece en el relato. Es decir, a veces logro situarme tan en ese momento que aflora como una sensación muy de inmediatez. Lo que sucedió esa mañana estoy obligado a llevarlo para siempre. Ese horror transformador que cegó vidas, que mató gente, que generó, me parece, una nueva dinámica en nuestro país, una nueva institución y obviamente una nueva persona, en el caso mío. Y significa tener la necesidad de procesar permanentemente. Los momentos, hay como un ciclo personal que se da en el mes de julio. Hay un fenómeno muy particular que se me da en julio. En julio cada vez, he estado en cada acto de aniversario y en muchos otros momentos vinculados con la recordación, con la memoria, con el reclamo de justicia. Me pasa que en los actos en particular, que cuando termina el acto termino como agotado, como que me traslado en cierto sentido a aquel momento, en esa sensación de agotamiento, como que me quedo sin fuerzas, que no son físicas, son de las otras, como sin posibilidad de seguir ese día. Eso que no me pidió mi cuerpo esa mañana, me lo viene pidiendo año tras año, ese mismo día, en cada año. Mi vivencia de los días posteriores es la vivencia de quien sobrevivió al atentado y de quien trabajaba en AMIA. O sea, se unen esos dos factores y como mi reacción inconsciente, pensada por un lado, con un impulso personal por otro, fue estar presente. Entonces, se dio en mi caso y en el de muchos otros compañeros una circunstancia parecida. Es decir, todos aquellos que tomamos la decisión de desarrollar nuestra vida profesional, laboral, en una organización social, tenemos una dosis adicional a la laboral, una cosa vocacional. Yo lo percibo no solamente en mis compañeros en AMIA, sino en otras organizaciones de la comunidad judía y de la sociedad argentina toda.
decir, hay una dosis vinculada con la tarea vocacional, con la práctica solidaria, la cuestión transformadora. Y mucho eso se jugó en mis compañeros en aquel momento y me pasó, a mí percibo rasgos de eso en los días siguientes. Si la AMIA no existió por unos instantes, hubo la necesidad de reconstituirla pensando no en los ladrillos o en las carpetas, en las oficinas, en los escritorios, sino pensando en los destinatarios. Es decir, la razón de ser de AMIA tiene que ver con los destinatarios de sus programas, de su esfuerzo. Entonces el esfuerzo principal tuvo que ver en esos primeros días con reconstituir básicamente eso. Y claro, yo tuve un rol porque estaba desarrollando tareas en la institución, así como muchos otros compañeros de trabajo que sobreponiéndose a haber estado ahí o circunstancialmente no haber estado esa mañana, pero estar trabajando. Ese era un día de vacaciones de invierno. Había gente que estaba de vacaciones, pero en cierto sentido espiritualmente estuvo también en esa mañana en Pasteur. Así como muchos otros que no pudieron, que su reacción fue la imposibilidad de volver por temor o por restricciones personales, espirituales, en fin. Bueno, cada uno tiene sus razones y son todas válidas. Mucha gente dejó de trabajar en AMIA y muchos otros redoblaron su esfuerzo y su compromiso para restituir aquello que AMIA hacía y sigue haciendo hasta el día de hoy. Recuerdo los momentos que fueron terribles vinculados con los entierros de los compañeros. Sí. Y muchos otros momentos. Cada uno tiene sus características personales. La mía tiene más que ver con intentar poner racionalidad y más con el costado del pensamiento. Pero hay momentos en los cuales sí, afloró el llanto. Los momentos de asistir en los cementerios al adiós final a tantos compañeros fue un momento desgarrador. No sé si pasé por un horror como ese en mi vida con posterioridad. Y creo que fue la primera vez que lloré eso. La justicia es un elemento constitutivo, como no podemos vivir con otra gente al lado, con personas al lado sin tener la seguridad de que hay una ley y que el quebrantamiento de la ley implica el imperio de la justicia. El atentado de la AMIA me parece que fue uno de los primeros, bueno, no sé, por lo menos en mi historia personal, uno de los primeros cachetazos que nos enfrentó a una realidad terrible, que es que esta cuestión que Argentina genera desgracias, pero no genera circunstancias que permitan restituir a las víctimas y restituir el derecho, que es el derecho que tienen las víctimas a que aquellas personas que cometieron un acto de este calibre, de esta envergadura, no sean juzgadas y condenadas por lo que hicieron. La historia posterior al 94 nos mostró otros casos, y en cierto sentido hay un hilo que une a todas estas desgracias colectivas que vivimos como argentinos. Pero no va a haber una sociedad, no vamos a sentirnos seguros, ni vamos a vivir al otro como nuestro hermano, como nuestro conciudadano, si se quiere, como nuestro semejante, si no hay una
si no hay un imperio de la justicia, si la justicia no logra... y cuando digo la justicia me refiero no solamente al poder judicial, sino también a todos los poderes. Em, Tengo serias dudas que a 22 años del atentado exista, esté imposibilitadas las condiciones para que vuelva a ocurrir, o ante un hecho, una catástrofe, no se activen mecanismos institucionales para rápidamente socorrer a las víctimas, o que haya elementos preventivos que impidan que esto vuelva a ocurrir. Y esto es una responsabilidad colectiva de todos. Obviamente hay una responsabilidad inicial de aquellos que les toca liderar en el país, pero es una responsabilidad colectiva de todos. Incidir, insistir y ser actores para que haya un cambio. No lo ha habido en 22 años, por lo menos no en forma sustantiva. Mis hijos son chicos, yo tengo mellizos de 9 años y una nena de 3. Obviamente con mi hija todavía no he tenido oportunidad de charlar, pero mis hijos han tenido, sí, han tenido clases en su escuela donde se les explicó qué pasó en AMIA en 1994. Y ha sido un disparador muy bueno, porque ellos saben que su papá trabaja en AMIA. Y yo me acuerdo cuando eran chicos, eran más chicos que ahora, y un día me preguntaron si yo estuve. Y ese fue el puntapié inicial para empezar a charlar con ellos. Ellos sí, claro, saben que yo trabajo en AMIA, han estado en mi lugar de trabajo y han tenido oportunidad de conocer dónde estoy. A mí me interesa que sepan dónde trabaja su papá y a qué se dedica y demás. Pero también hemos hablado de que su papá estuvo en el atentado. Hemos hablado de que salió de ese edificio, de lo que le pasó esa mañana, de lo que le pasó a algunos amigos de papá esa mañana, que no están más. Y es algo que retomamos todos los años. Es como que en algún sentido la densidad de la conversación que tengo con ellos va creciendo como van creciendo ellos. La cara de la gente es una mezcla bastante rara porque por un lado yo recuerdo primero recuerdo la imagen, o sea, la foto es la foto del horror, es decir, es decir, las caras. Primero la imagen, un edificio destruido, la cara de horror, el llanto de la gente, los gritos. Por otra parte, la solidaridad, gente que en forma espontánea, yo los veía ahí ya en forma, estamos hablando a las 10:20 de la mañana, es decir, no había pasado ni media hora o algo así del atentado. Y ya una solidaridad que afloraba ya en esos primeros minutos. Entonces el horror, la solidaridad y algo que pude procesar y pensarlo tiempo después, que es que, bueno, el lugar no estaba preservado, la gente caminaba, de eso no me di cuenta en ese momento, pero con el correr de los días, de la semana, de los meses, y con la escucha de gente que sabe sobre estas cuestiones, es decir, no se cuidó el lugar. Ese lugar no se cuidó. No se cuidó en términos de poder tener indicios que lleven a entender qué sucedió, quién lo hizo y demás, quién estuvo. El lugar no se cuidó y eso no es una responsabilidad de la gente que solidariamente estuvo ahí o de los que circunstancialmente pasaban por la puerta y se conmovieron y quisieron de alguna manera dar su colaboración. Eso tiene que ver con el Estado que no estuvo. No estuvo cuidando antes, no estuvo cuidando en el momento y a 22 años, te digo, no estuvo cuidando después. Bueno, yo me acerqué a Pasteur 633 por aproximaciones sucesivas. Me acerqué algunos días después y ahí pude ver mi oficina.
lo que había quedado. Eh, me acerqué a- al edificio cuando empezó la evaluación sobre una posible reconstrucción. Me acerqué una vez que el edificio empezó a construirse, me acerqué el día que se puso la piedra fundamental. Mi historia de aproximaciones a Pastel 73 tal vez es diferente a la del común de la gente o de aquellos que estuvimos ahí esa mañana. Em, Volver a Pastel 633 a trabajar a fin de los 90, en cierto sentido, yo tenía mucho temor sobre esa vuelta. Eh, si iba a primar el rechazo por estar en aquel lugar donde tal vez no teníamos que volver, no tenía claro en ese momento una evaluación sobre eso, o justamente volver ahí porque es una muestra clara, volver al mismo lugar, es un mensaje sobre que quien apostó a la destrucción y a la muerte no ganó. Eh, Creo que terminó primando esta segunda idea, ¿no? Lo viví como un recomienzo en cierto sentido.